Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están esos ánimos? Mal, bien. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes. Espero que... Buenas tardes, Ana, Verónica. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, buenas tardes. Espero que estén bien de salud, de ánimo. Cuídense siempre porque parece que las nuevas cepas son más agresivas y están atacando a los jóvenes. Hay que cuidarse, lo único que tenemos es cuidarnos nosotros porque parece ser que las vacunas no están llegando a cuentagotas. Bueno, qué problema, ¿no? Que nos ha tocado vivir este periodo de pandemia, no deja hacer muchas cosas, prácticamente nos tiene aislados. Bueno, así había sido la vida también. Yo no pensaba tener esta experiencia. Claro, lo veía las pandemias de hace 100 años, ¿no? Pero claro, se cumplió el ciclo de otros 100 años. Dicen, ¿no? Cada 100 años llegan pandemias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ustedes la coyuntura política? Ayer se realizó las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones subnacionales. Eh, bueno, parece ser que no hay mucha novedad respecto a las encuestas. Lo importante es de que esta gestión, la economía, encuentre su rumbo, tengamos que se cumplan las predicciones de las Naciones Unidas, que vamos a crecer creo que es un 4,5% anual. Eso es un buen crecimiento. Y que se solucione el problema de la pandemia. Aunque los países que han vacunado a casi la mayoría de su población siguen teniendo problemas. Chile, por ejemplo. Chile es el tercer país en el mundo que tiene más vacunados de su población, que ha vacunado a más gente en Chile en proporción al número de habitantes, ¿no? Después hay otros países, pero la que más ha avanzado en América es Chile. Bueno, como están calladitos, les dije, ¿no? Que creo que ya hemos hablado, ¿no? Sobre cómo funciona cómo contagia el virus, cuál es el mecanismo y también el mecanismo de las vacunas. Sí, creo que hemos hablado ya. A ver, entonces empezaré con el tema que preparé. Después entramos a la fase de preguntas y pueden consultar sobre lo que ustedes quieran, ¿no? Estamos en clases y el estudiante siempre tiene algunas preguntas que tiene que hacerlo. Entonces, empezaré con mi tema. Muy bien, ese es el tema 1 de política nacional. La introducción al desarrollo político en la formación social boliviana, ¿no? Ya les he dicho que ustedes han estudiado formación social boliviana. Ahora conmigo van a estudiar la política en la sociedad, en la formación social boliviana. En realidad, ¿qué es formación social? Esa pregunta les voy a dar, termino y me van a responder, ¿ya? ¿Qué es la formación social? Dentro de la introducción estudiaremos el método de estudio de la política, las teorías sobre la política y los problemas que tiene la política del mundo.
para entrar después a los problemas bolivianos. El método para estudiar el proceso político en la formación social boliviana. ¿Cuál es el método? ¿Qué método vamos a utilizar? ¿No? El método modular. ¿Ya? La metodología modular. ¿En qué consiste? Puede ser pregunta de examen. ¿En qué consiste la metodología modular? Todo esto voy a subir al Moodle, o sea que no se preocupen por apuntar, solamente lo esencial van a apuntar. La metodología modular está formada por la teoría política, el estudio de las teorías políticas, es decir, el discurso. Vamos a ver que todo desarrollo político en un periodo determinado tiene su discurso, su ideología, ¿no? Entonces la teoría política estudia la ideología política dominante entonces, es decir, el discurso. ¿Cuál era el discurso político de los neoliberales, por ejemplo? ¿No? Entonces vamos a estudiar el discurso importantísimo. Estudiaremos dentro del estudio de la formación, de la política en la formación social boliviana a las instituciones políticas, ¿no? ¿Cuáles son esas instituciones políticas? Ya conocemos, ¿no? El Estado, ¿no? Con sus órganos ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Las gobernaciones, los municipios, ¿no? Esas son las instituciones políticas, ¿no? Las autonomías indígenas originarias campesinas también es una institución política. Y vamos a ver que estas instituciones no son para siempre de esa manera, sino que van cambiando a medida que va cambiando el discurso. El discurso es, digamos, el eje que va a cambiar las instituciones políticas. Por ejemplo, antes teníamos el Estado neoliberal, ahora tenemos el Estado plurinacional, ¿no? ¿Por qué ha cambiado? Porque cambió la ideología. Y estudiaremos a los partidos, a los actores. O sea, no se puede estudiar la política si no estudiamos a los partidos. No podemos entender la revolución del 52 sin estudiar al MNS, ¿no? Ni tampoco el proceso actual del Estado plurinacional sin conocer al partido del movimiento al socialismo. Y dentro de la metodología modular está también las relaciones políticas. Esto es también importante, las relaciones políticas, porque de las relaciones políticas surgen relaciones de amistad o relaciones de confrontación. Por ejemplo, las guerras, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, la guerra del Chaco, ¿no? Relaciones de confrontación. Y vamos a ver por qué los paraguayos piensan que han perdido la guerra, ¿no? Cuando a nosotros nos meten, hemos perdido todas las guerras, ¿para qué servimos? Siempre perdemos, ¿no? Pero no es así. Los paraguayos igualitos se lamentan, hemos perdido la guerra del Chaco, dicen. ¿Por qué? Vamos a ver las relaciones políticas del Estado republicano. La guerra del Chaco fue cuando gobernaban los republicanos. Vamos a estudiar, ¿no?, toda esta metodología de estos grandes autores. Por ejemplo, este caballero. Este caballero está considerado el más grande sociólogo político de Bolivia. Esa es la suerte de Bolivia. Sus grandes hombres mueren jóvenes. Creo que no llegó ni a los 50 años.
René Zabaleta Mercado. ¿No? ¿Han debido escuchar ustedes? ¿No? Tiene obras muy importantes, por ejemplo, Lo Nacional Popular en Bolivia. René Zabaleta Mercado, a los 25 años fue ministro de Minas y Petróleo en el gobierno de Paz Estenssoro, en el gobierno revolucionario de Paz Estenssoro, en el primer periodo. Claro, él fue ministro en el tercer periodo del MNS, también con Víctor Paz Estenssoro. 25 años, ministro de Minería. ¿Y por qué lo han puesto como ministro de Minería? Justamente porque ya se destacaba como un intelectual de izquierda, pero muy bueno. Estudiaremos la teoría política del nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro. Por ejemplo, esto es importantísimo saber. ¿Por qué los mineros, los trabajadores mineros, siguieron al MNS? Teniendo partidos, el Partido Comunista, el POR, teniendo partidos de izquierda, pero ellos, los mineros, siguieron al MNS con su ideología del nacionalismo revolucionario. Aquí en este texto, yo les invito a leer esto. De alguna manera tienen que leer este texto, Nacionalismo y Coloniaje. Ahora tiene su complejidad. La primera vez que leí me pareció muy fácil, pero después volví a leer varias veces. Cuanto más leo, más complejo. Pero es la ideología del nacionalismo revolucionario. Y vamos a estudiar este caballero. Vamos a leer, vamos a llevar el texto de este caballero. ¿Saben quién es, no? Es el rector fundador de la Universidad Nacional del Siglo XX. Que en paz descanse, el año pasado nos ha dejado, no creo que a principios de este año, el rector fundador de nuestra universidad. Hemos tenido un rector de lujo, ¿no? Investigador 100%. Su texto vamos a desarrollar en este curso. Su texto se llama justamente El desarrollo político en la formación social boliviana. Y estudiaremos las teorías políticas, ¿no? Ahora, en esta clase, ¿no? ¿Cuáles son las teorías políticas? Las más famosas teorías políticas tenemos la de Nicolás Maquiavelo, Max Weber, ¿no? Nicolás Maquiavelo fue el fundador de la ciencia política en el mundo, ¿no? El fundador de la ciencia política, ¿no? Es el que dice el Estado como fin en sí mismo. El Estado no tiene otros fines que no sea el fin del Estado. Es como una institución viva con sus propios objetivos, el Estado, ¿no? Y claro, ¿por qué se considera el fundador de la ciencia política? Porque es la primera vez que analiza cómo se debe gobernar un Estado. Nicolás Maquiavelo. A ver, se los voy a leer. Considera al Estado como un fin en sí mismo, por encima de las acciones privadas de los individuos. Expone una serie de reglas para que el gobernante mantenga su situación privilegiada, esto es, el uso de la fuerza física, la astucia, la habilidad como recursos o facultades de los gobernantes. Con esas palabras podemos resumir la teoría de Nicolás Maquiavelo en cuanto se refiere al estudio de la política. Lo principal, el Estado es un fin en sí mismo, por encima
de los intereses privados. Y Max Weber, otro gran sociólogo político de la teoría política, que dice, por Estado debe entenderse a un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. El eje de Max Weber, del pensamiento de Max Weber, es de que el Estado es un instituto político de actividad continuada. Si el Estado, no puede haber un Estado para 3 años o 10 años o 15 años o 20 años, sino es su actividad permanente. Y tiene que manejar bien los gobernantes a este Estado para que consoliden el monopolio a la coacción física. Vean ustedes, Estado y coacción física, de los dos teóricos, es importante esta relación. No puede haber Estado sin poder, tiene que tener poder. Y aquí otra teoría de Gramsci sobre la política. Antonio Gramsci es justamente el creador de la teoría del profesional orgánico. El año pasado les hice leer justamente a los estudiantes de cuarto sobre el profesional orgánico de Antonio Gramsci. Ahora, no vamos a leer porque hice leer a los estudiantes de cuarto año porque teníamos que dar un examen de preparación, un examen, lo hemos llamado examen de entrenamiento. Es que no conocían los exámenes virtuales, pero ustedes ya conocen, ya no hay necesidad. Por eso les hice leer a Antonio Gramsci. Entonces, este es muy importante su concepto, ¿no? Dice, el Estado es igual a la sociedad política más la sociedad civil, o sea, hegemonía acorazada de coacción. Vean ustedes, el Estado siempre está con coacción o coerción, que equivale a decir lo político en el escenario de la totalidad social, donde intervienen los partidos desde la sociedad civil, ocupando un espacio de poder en la superestructura. En síntesis, ¿qué nos quiere decir Antonio Gramsci? ¿No? Su definición de Estado es sumamente importante. Dice, el Estado es sociedad política y sociedad civil. Es decir, hegemonía con coacción, ¿no? Esa es la definición de teoría política de Antonio Gramsci. Claro, si hablamos de política, estamos hablando del Estado. O sea que todo Estado tiene que tener, ¿no?, hegemonía, convencer con ideas, pero no solamente eso, tiene que tener también la fuerza, la coacción, si no, no sería Estado. Entonces, teóricamente, ¿de dónde nace esa fuerza del Estado? Justamente de la sociedad civil. Esto es muy importante, porque muchos pensamos la fuerza del Estado está en el ejército, en la policía. La fuerza del Estado está en la sociedad civil. Cuando no hay acuerdo, nace la guerra civil, ¿no? Pero eso después veremos. Para Gramsci, el poder del Estado nace en la sociedad civil. ¿Conocen a estos caballeros? A ver, vean bien la foto. ¿Han visto, no? ¿Quiénes son? 5 puntos al que me diga. Les voy a mandar a la próxima clase, antes de nuestra clase, todo las diapositivas, ya para que hagan seguimiento. ¿Quiénes serán esos caballeros?
opiniones? Tengo odontología. Lice, ¿puede volver a poner la imagen, por Sí, sí, favor? ¿cómo no? Así, jóvenes señoritas tienen que... Esto. Los dos están con sus esposas. Ellas sentaditas porque son las jefas. Ellos parados porque están detrás de sus jefas. Carlos Marx, ¿Ya? Carlos Marx y Lenin. ¿Quiénes serán? Carlos Marx. Bueno, a propósito yo escogí esa foto, ¿no? Porque seguro que le conocen cuando ya son más mayores. Es Carlos Marx y Federico Engels, los teóricos de la política del proletariado. Él es Carlos Marx y Federico Engels, que toda la teoría de Sandoval sobre la política en Bolivia sigue las líneas maestras de estos dos caballeros. Y este es Antonio Gramsci, ¿no? El teórico del profesional orgánico de los trabajadores. Antonio Gramsci escribió sus obras en la cárcel, italiano, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo nuestro estudio tendrá como bases teóricas el pensamiento de estos caballeros. Y, por supuesto, a Sandoval. ¿Qué dice Sandoval sobre el Estado? Sobre la teoría, ¿no? Dice, siendo el Estado un sistema articulado de instituciones, corresponde ser entendido en su dimensión real, su naturaleza social y las organizaciones partidarias que le son inherentes, o sea, el bloque de poder que permite explicar lo concreto real de las relaciones, la síntesis de la dominación y sus contradicciones. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo, para conocer al Estado, ¿no? A cualquier Estado, hay que estudiar al bloque de poder. ¿Quiénes están en el poder en ese momento? ¿Qué clases comparten el poder? ¿No? Así vamos a conocer al Estado y a la sociedad gobernada por ese Estado, ¿no? ¿No? O sea que este concepto es bien importante, el bloque de poder. Sí, reitero, para conocer la política de entonces o de cualquier época, tenemos que estudiar al bloque de poder. ¿Quiénes están en el poder en ese momento? ¿Quiénes están manejando el Estado? Este concepto es vital. Ahora vamos a estudiar a Castoriadis, que dice, el único objetivo de los políticos es seguir en el poder. Esta es una crítica a los políticos, ¿no? Y de verdad yo he visto en estas elecciones, prácticamente se repiten toditos, ¿no? Si no han sido diputados, han sido senadores, pero todos, en todos los partidos, ¿no? Si los políticos tienen, bueno, quieren seguir en el poder, ¿no? A ver, ahora entramos a los problemas de la política mundial. ¿Cuáles son esos grandes problemas de la política mundial? Según estos teóricos de la política, Jacques Attali y Sigmund Bauman.
Dice, me van a entender, si no me entienden, me dicen, por favor. La política mundial es como un barco que navega en el mar en medio de grandes icebergs que lo amenazan peligrosamente. Y dice, son varios los icebergs al acecho, grandes y traicioneros. Están los icebergs financieros de la desenfrenada especulación monetaria, las imparables ganancias y las acciones desvergonzadamente sobrevaluadas. Está el iceberg nuclear, con alrededor de 20 países enmarañados en una red de conflictos. Voy a encender mi... me estaba acabando, no tenía... energía. Entonces, y está el iceberg ecológico, ¿no? Con volumen de dióxido de carbono en la atmósfera. El iceberg social, entiendan, con 3 billones de hombres y mujeres que se harán prescindibles durante el lapso de vida de la generación actual. Por tanto, los políticos ya no están al timón del barco que navega a toda velocidad, aunque quisieran, no podrán solucionar. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Que el barco de la política prácticamente está navegando sin timón, porque son tan grandes los problemas que prácticamente esos problemas se autoalimentan y constituyen grandes problemas de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Empieza diciendo, este es, ¿no? Es la política, dice, la política del mundo es como un barco que va navegando. ¿Conocen este barco? Seguro que conocen. El Titanic. ¿Qué barco es? Titanic. El Titanic. Muy bien, Claudio. Uro. Claudio Gonzalo Chile. Claudia era Doctor, ¿qué dicen? Soy medio ciego. Claudia Fajardo. Claudia, apellido Fajardo, ¿no? Bien, Claudia. Claudia. Y Gonzalo Chile. Chile. Dicen, Chile, tú también has intervenido, ¿no? sí, dicen, es el Titanic. Ya, claro, claro. Apellido, pero... Chile, Chile, Gonzalo Freddy. Perfecto. sí. Muy bien, el Titanic. Volveremos al Titanic. Estos teóricos que hemos citado al último dicen que la política mundial es como el barco, que va navegando sin timón, porque los políticos ya no lo pueden dirigir, conducir. ¿Por qué? Porque hay esto. ¿Qué son estos? El aire. Los glaciares, los icebergs, ¿no? Esto. Justamente, ¿por qué el Titanic he puesto? ¿No? Porque el Titanic es una maravilla entonces de la tecnología, ¿no? En la construcción de barcos. El mismo día que estaba siendo estrenada, pues se choca con esto y empieza a hundirse. Han debido ver la película, es muy bonita la película. Pero dice estos autores, ¿no? La política es como un barco que tiene estos icebergs. ¿Y cuáles son esos icebergs? ¿No? Esto, el iceberg ecológico, el iceberg ecológico. Esto que está aquí.
el calentamiento global, ¿no? Cómo el calentamiento global prácticamente está creando desertización de la tierra, ¿no? ¿Quién puede solucionar el calentamiento global? ¿No? Hay muchos foros mundiales que han hecho para, de alguna manera, atenuar los efectos del calentamiento global, ¿no? Pero lamentablemente no cumplen. Vamos a después discutir por qué no cumplen. ¿Eh? Porque dicen los científicos, si seguimos así, prácticamente vamos a tener que abandonar la Tierra, ¿no? Porque todo va a cambiar con el calentamiento global. Esta parte donde nosotros vivimos, ¿no? Cada vez se está disminuyendo y nos vamos a quedar con solamente esto. Si no ponemos freno al calentamiento global. Porque con el calentamiento global van justamente desprendiéndose lo que han dicho ustedes, Los icebergs. los icebergs, ¿no? Eh, eh, entonces, por ejemplo, los osos polares ya no tienen dónde vivir, ¿no? Entonces, el calentamiento global es un problema, ¿no?, gigantesco para la humanidad, causada por los políticos y ahora que no van a poder solucionar. ¿Y esto qué es? Coronavirus, doctor. El coronavirus, ¿no? Producto de esto. ¿De dónde creen que ha venido el coronavirus? Como el hombre va penetrando en el hábitat de donde viven estos virus, estas bacterias, ¿no? Entonces, ellos van en busca del medio y penetran al lugar donde vive la humanidad. Si no hubiera esto, estarían felices en su hábitat. Este es el problema del calentamiento global, es producto del calentamiento global, el actual virus que estamos viviendo. Y un virus bastante extraño. ¿Por qué? Porque muta rápidamente, ¿no? Los virus que se conocen mutaban en años, no en un año, sino en decenas de años. Pero ese está mutando casi cada año. No, eso es uno de los iceberg. Hemos visto el iceberg, dice, de ecológico. Ese iceberg se va a chocar ese barco que está navegando sin timón y se va a hundir si no ponemos reparo a esto, dice. Y el otro iceberg, el iceberg nuclear. Esto pareciera que, bueno, pareciera que no hay mucho problema, ¿no? Las bombas atómicas, ¿no? Aquí está Rusia, China, Corea, Estados Unidos. Pero son 20 países en el mundo que tienen Corea. Cada vez hay más países con energía nuclear, con armas nucleares, ¿no? Y este es un problema. ¿Por qué creen que están armándose con armas nucleares? ¿No? Va a llegar un momento que no se va a poder solucionar, ¿no? Y bueno, son 20 países, ¿no? Además de estos está Francia, está Inglaterra, está Israel, está Alemania. Pakistán, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decías?
Adelante, joven. Eso me gusta que Listen. enriquezca. Señor, listen. Estaba preguntando si Alemania también está entre los grupos de los nucleares. ¿Quién? Si Alemania estaba entre los grupos de los Ah, países que Alemania. tienen. Alemania no está. Ajá. Sí, Disculpa, listen. sí. Lo de Alemania es bien, bien interesante, ¿no? Eh, Alemania ocasionó 2 guerras mundiales y producto de haber perdido las guerras mundiales, los países vencedores le pusieron límite. Dijeron, tú nunca más vas a tener ejército, porque haces guerras, ¿no? Pero Dicen, tan Irán está, sorprendente este país que en este momento maneja la economía de Europa, ¿no? No tiene armas nucleares, pero económicamente es la que dirige. El Banco Europeo está en Alemania, el Banco Central Europeo. Seguimos con esto. No se van a cansar, jóvenes. Entonces, este es otro gran problema de la política mundial, la proliferación de armas nucleares. 20 países que tienen armas en este momento. Cada vez hay países que se van sumando, ¿no? ¿Y para qué hacen estas armas nucleares? ¿No? No son adornos, ¿no? Y este es un problema que puede estallar cualquier rato. Es otro problema que los políticos no van a solucionarlo, las armas nucleares. El otro iceberg está el iceberg financiero. Esto dice, es una vergüenza, ¿no?, que estos países altamente desarrollados, ¿no?, concentran la riqueza no con la producción de bienes, sino con la especulación monetaria. Los grandes bancos del mundo que manejan la economía de los países, ¿dónde están? ¿No? Por ejemplo, nosotros, ¿no?, con con nuestro modesto sueldo, ¿no?, pagamos cada mes a las AFPs. ¿Y las AFPs a quién pertenecen? ¿No? La AFP que nosotros tenemos en Bolivia, las dos, la Futuro de Al Bolivia, Estado, no, no bien fuera que se perteneciera, ¿no? ¿A quién pertenecen? 5 puntos, a que me diga. al Estado, Al licenciado. Estado, al Estado, dice. Extranjeras, No privadas. pertenecen a los trabajadores, porque ellos depositan parte de su sueldo. Bueno, la participación es importante. Vilma Zúñiga, ¿y quién más será? Zúñiga, Vilma. Había 2 señoritas que han dicho el Estado. ¿Quiénes son? Doctor, Yo, dice, Juana Esquivel. No me van a engañar, pero ya. Esquivel, Juana. ¿Y quién era? Ibáñez, Ibáñez. Ibáñez, Muy bien, Nelly. Ibáñez. Como participación están muy bien, pero no pertenecen al Estado, las AFPs. Cuando ustedes sean profesionales, van a pagar a las AFPs para su jubilación. ¿Quién tiene esa plata? Los bancos privados. Extrañamente, ¿no? Pero es así. El caso decía yo, de Futuro de Bolivia y Previsión pertenecen al Banco de Santander. El Banco de Santander es una multinacional bancaria, pero a esos nosotros les enriquecemos con nuestro modesto sueldo. Entonces, ese es un problema que dice, ¿no?, estos autores,
el iceberg de la vergonzosa especulación financiera, ¿no? Aquí estamos en la bolsa de valores. Una empresa, por decir, vale 1.000 millones, su valor real, 1.000 millones, pero con la especulación financiera llegan a asignar un valor de 4.000 millones, 4 veces más, solo en papeles, ¿no? En eso consiste la especulación financiera, ¿no? Estos caballeros, ¿no?, se reúnen y deciden la política financiera del mundo. En realidad decía un economista boliviano, nosotros con nuestra AFP, ¿no?, ni siquiera llegamos a una hoja del informe financiero de estos grandes bancos. Y es harta plata. Nosotros debemos tener alrededor de por lo menos unos 12.000 millones de dólares en las AFPs. 12.000 millones de dólares. Pero para ellos es nada. Entonces, es otro iceberg, ¿no? La vergonzosa especulación financiera. Y bueno, ¿no?, yo creo que hemos repasado todos los icebergs que nos han dicho, ¿no? 4 icebergs, ¿no? El nuclear, la especulación financiera, el iceberg ecológico y el gran problema, ¿no?, el iceberg social. ¿En qué consiste el iceberg social? Dice, entiéndame por favor, el mundo, ¿no?, que tiene en este momento 11.000 millones de habitantes, ¿no?, prácticamente 3.000 millones de habitantes van a ser prescindibles en esta generación. ¿Qué quiere decir eso? De que la economía mundial, ¿no?, puede, ¿no?, prescindir de 1.000 millones de brazos, ¿no? Ese es un iceberg, a eso se le llama iceberg social. Bueno, esa es la bibliografía, pero estos son los autores que dicen eso, su nueva teoría política, ¿no? Jacques Attali y Zygmunt Bauman, sobre los icebergs financieros. Iceberg social, iceberg nuclear, ¿no? Entonces dice, para resumir, el mundo es como un barco que va navegando sin timón porque tiene 4 grandes icebergs, ¿no?, que en cuanto se choque, el mundo se va a hundir, ¿no? El iceberg financiero de la vergonzosa especulación financiera, el iceberg nuclear, 20 países con armas nucleares, que nadie les va a controlar. ¿Quién puede controlar a un país con bombas nucleares, ¿no? El iceberg ecológico, el calentamiento global. Hacen muchos foros mundiales, pero nadie hace caso a esos foros mundiales. Sin embargo, ya dice que hay que viajar a Argentina. Ahí vamos a ver cómo estos icebergs se van desprendiendo del polo sur, ¿no? ¿Por qué se van desprendiendo? Por el calentamiento global. Y el iceberg social, ¿no? Hay tanta capacidad de la actual estructura económica que tranquilamente puede prescindir de 3.000 millones de habitantes. No estamos hablando de 100 millones, sino de 3.000 millones. Bien, en eso consiste la introducción a la ciencia política. Ya vamos a estudiar la próxima clase
el proyecto político de los libertadores. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Dicen, no, si hay preguntas, es porque han entendido. Si no hay preguntas, no han entendido. Pero es sencillo, ¿no? Sencillo, las teorías políticas de estos autores hay que estudiar para asimilar las teorías políticas de Gramsci, por ejemplo, de la sociedad civil, sociedad política, la teoría de Sandoval sobre el bloque en el poder, la teoría de Maquiavelo, ¿no? El Estado, un fin en sí mismo, o la teoría de Max Weber, que es una institución de funcionamiento continuo, que tiene que reproducir su hegemonía de coacción política. Tiene que tener fuerza el Estado para hacerse respetar. Cito nomás esta parte introductoria. Lo importante es sobre los grandes problemas que tiene el mundo, que prácticamente los políticos ya no van a poder controlar al paso que vamos. A ver, yo les hago una pregunta, ya que no me preguntan ustedes. Se dice, ¿no?, que hay 3.000 millones de habitantes, ¿no?, que prácticamente están por demás, ¿no? ¿Por qué están por demás? ¿O cómo podemos solucionar eso que dicen que están por demás? Es prácticamente tener una concepción, un tipo de una concepción muy, digamos, cruel, ¿no? ¿Qué hacemos con esas 3.000 millones de personas? ¿Dónde está el problema? A ver, futuros políticos, futuros odontólogos políticos, le dicen hay 3.000 millones de habitantes por demás. ¿Qué hacemos? Ya sé lo que me van a responder. Nacionalizarlos. No, son 3.000, nosotros somos 11 millones de habitantes en Bolivia, ¿no? Pero dice 3.000 millones de habitantes. ¿Dónde está el problema? A ver, Israel, adelante. Puede, aunque se equivoquen, es bueno que intervengan, que participen. Cuando el estudiante participa, la clase se enriquece. Aunque se equivoquen, hemos venido a estudiar, a aprender, no hemos venido a enseñar, ¿no? El docente también aprende mucho de los estudiantes. Entonces, el iceberg nuclear, ¿qué pueden opinar del iceberg nuclear? ¿O se están inventando estos autores? Es importante tener esta concepción del mundo para entrar al estudio de la política nacional, ¿no? Así está en este momento el mundo, ¿no?, con estos problemas, ¿no? Y esta es una gran verdad. Miren ustedes, el mundo, incluida Bolivia, el año 2008, sufrió una crisis financiera mundial que afectó a todos los países, ¿no? Entonces, hay artículos muy bonitos sobre esto. Dice, esta crisis financiera, ¿no?, 5 o 6 supermillonarios se juntan, ¿no?, juegan al cacho en sus, como si jugaran al cacho, ¿no?, en sus yates, ¿no?, y deciden dónde van a invertir. Claro, dónde van a invertir, y si van a invertir, tienen que restar de otro lugar, ¿no? Así, en manos de esos caballeros está el destino del mundo, ¿no? Y los políticos, a estos que no los puede controlar, porque estos son prácticamente los dueños del mundo, ¿no? ¿Y por qué no los pueden controlar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienen ellos, además de sus millones de
de fortuna que tienen, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Por qué? Y esto es una gran verdad, ¿no? Dice, mira, por poner así un ejemplo que no sea tan dramático, hay tantos millonarios, supermillonarios en el mundo que apenas pueden llenar un avión, ¿no? Que absorben el 90% de la riqueza del mundo. ¿Por qué? ¿No? Y claro, nosotros estamos felices con nuestro sueldito, ¿no? ¿Qué me importa contar que tengo mi sueldo para comer, para vivir? ¿No? O voy a entrar a la caja a trabajar y ahí voy a ganar bien nomás, ¿no? Pero lo que pasa en el mundo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? De que al profesional se le forma como un profesional tecnócrata. Yo soy médico, que la medicina es la que vale, ¿no? Cuando lo que vale es la política, ¿no? Tantas cosas están pasando en el mundo y no nos interesa, ¿no? Pareciera que no nos interesara. Entonces, a ver, dos preguntas. Les dice, ¿qué vamos a hacer con el iceberg nuclear? ¿No? ¿Para qué están esas bombas atómicas? ¿No? ¿Qué pasa con el iceberg social? ¿No? Tantos miles de millones de personas que prácticamente ya van a ser prescindibles ahora, en esta generación. O lo ecológico. Estamos viviendo un problema de la pandemia. ¿Quién tiene la culpa, no? La culpa, no sé, la naturaleza, estos chinos tienen la culpa, ¿no? Cuando justamente estos caballeros que se van apropiando de las selvas, de los bosques para sembrar, ¿no? Van invadiendo el hábitat de estos seres, ¿no? Entonces van en busca para seguir viviendo, ¿no? Y se crean estas pandemias, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos con estos icebergs? Nada, ¿no? Que vamos a cesar, lo único que nos queda es cesar, y listo. Futuros políticos tienen que buscar soluciones a estos problemas. Ya como, claro, ustedes tienen que, qué lindo fuera, ¿no? Ustedes salen profesionales de la universidad siglo XX, ustedes trabajan en clínicas, en hospitales y además representan a Bolivia en los foros mundiales. Yo quisiera verles eso a ustedes en los foros mundiales. ¿Cuál propuesta vamos a llevar? ¿Qué hacemos con la... A ver, Daisy, adelante. Lice, la única respuesta a lo que escuché en un documental era buscar otro sitio para vivir, que sería otro planeta, para que ya no esté sobrepoblado el planeta Tierra. Sí, hay estudios sobre eso, ¿no? Me decía una colega docente de la Gabriel Yane Moreno, me decía, es una investigadora la colega, me dice, ¿sabe qué? Le dije, me dice, sí, dice que si nosotros vivimos como los franceses, ¿no? Los franceses son los más ecológicos del mundo, ¿no? Vamos a necesitar otro mundo más, dos mundos, el que tenemos y otro más. Pero si vivimos como los norteamericanos, que son los que más contaminan, ¿no? Vamos a necesitar cuatro mundos, decía. Y claro, de todas maneras se están haciendo estudios, ¿no? Para colonizar otros mundos, ¿no? En nuestro sistema, porque ir más allá hay que descubrir todavía más, hay que viajar superando la velocidad de la luz, ¿no? ¿Saben, no? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Jóvenes, le pongo 5 puntos al que me diga cuánto es la velocidad de la luz. Entonces eso, ¿no? Que eso de otro mundo. A ver, soluciones prácticas. Con el problema de las armas nucleares, ¿no? Tenemos que ir reduciendo los conflictos, las contradicciones, ¿no?
Por ejemplo, tenemos un conflicto que cualquier rato se puede desatar entre Pakistán y la India. Los dos tienen armas nucleares, ¿no? Entonces hay que desarmar esos conflictos. ¿De qué manera? ¿No? Pues haciendo que lo que producen ellos sea para ellos, no lo que pasa ahora, lo que producen ellos para los grandes países centrales. ¿Qué podemos hacer con el iceberg ecológico? ¿Cuál es la causa del calentamiento global? La Contaminación principal sería la contaminación de más que todos los desechos plásticos que se generan a nivel mundial y eso no lo estamos pudiendo parar, licenciado. Muy bien, Daisy. Una de las causas justamente el consumo de plástico, ¿no? Eso ya es el colmo, el colmo. ¿Por qué es el colmo? A ver, viaje en avión. El avión, todo lo que está en el avión, dentro del avión, de plástico. Cómprense un auto Toyota o cualquier auto de cualquier marca, pero Toyota está mucho más. Todo plástico, ¿no? Solamente afuera tiene su envoltura de acero, pero un acero finísimo, ¿no? Pero todo plástico, ¿no? Nosotros botamos plástico por aquí, plástico por allá, ¿no? Es una causa el consumo de plástico. Entonces, ¿por qué no se pone fin? ¿No? Esto es práctico, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estuve en España no se consumía plástico. No se conocía el plástico. Yo recuerdo de joven, de niño, ¿no? No había bolsas de plástico en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha empezado la producción de bolsas de plástico. Todo el mundo, entonces, bolsas de plástico, ¿no? Bueno, es una de las causas, el consumo de plástico. Pero más que todo, el mundo se va contaminando con el dióxido de carbono, ¿no? El Y la dióxido. contaminación de la minería, licenciado. Jorge, Contaminación de la minería, licenciado. la Mitma, Jorge. contaminación minera. Jorge Mitma. Alexander Mitma, Jorge. Muy bien, Jorge. Jorge Alexander. Sí, sí, sí. Lo que has dicho es bien lacerante. A ver, vayan a ver ustedes a Villazón. En Villazón hay un río muy lindo, ¿no? Pero es un río muerto. No hay ahí peces, no hay vida. ¿Por qué es muerto? Por toda la contaminación minera que ha bajado, ¿no? Hasta Villazón. Y ahora se está hablando, ¿no? De limpiar los ríos, todo eso. Pero más que todo es la producción de dióxido de carbono que producen las industrias. Las fábricas grandes. Perdón, Las Daisy, fábricas grandes, dice. las fábricas, Se encuentran más que todo en China o en Europa también. en todo el mundo, en todo el mundo. Vengan aquí a la fábrica de cemento de Biacha. Después los autos. En Europa está prohibido tener un auto que sea mayor de 5 años. No puede ser un auto que tenga 5 años. Pero ¿dónde va ese auto? ¿Dónde viene? Aquí, ¿no? Los famosos chutos. Son súper contaminantes esos autos, ¿no? Por eso están prohibidos. Entonces, sí, adelante, Jorge. ¿La contaminación alimentaria entra a esa lista con los transgénicos? ¿O no entra a esa lista? Yo creo que puede entrar, ¿no? Porque los transgénicos están cambiando, ¿no? La alimentación. Ahora hay que estudiarlo eso con más detalle, ¿no? Para unos es el acabose ya. Hasta aquí nomás hemos llegado.
con alimentación transgénica, ¿no? Para otros es la solución, ¿no? Dice, los transgénicos van a dar solución a los problemas porque se va a producir mucho más y se va a producir mucho mejor, ¿no? Entonces, es un tema a discutir de todas maneras. Bien, entonces la contaminación, ¿cómo se soluciona? Facilito, ¿no? Pero eso de fácil es difícil por la política, porque los que tienen poder son los que tienen las fábricas, son los que venden autos. Si no vendieran autos, ¿no? Podrían quebrar. Entonces, ellos tienen que seguir ganando, ellos tienen el poder. Por eso es que nos reducen la contaminación. Pero si nosotros como pueblo tuviéramos poder, digamos, ya basta, basta de producción de autos, basta de producción de plástico. Aquí nosotros vamos a imponer, ¿no? Dejan de ganar, ¿qué nos importa? Dejan de ganar. ¿Entienden? O el problema de los 3.000 millones de sobrantes, digamos, ¿no? Ese no es problema, ¿no? ¿Por qué sobra, ¿no? Porque aquí se trabaja 8 horas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Pero ¿por qué no trabajar en vez de 8, 4 nomás? Y tendremos más tiempo para dedicarnos a otras actividades que no sean eso de trabajar duro, porque cuando ustedes trabajan van a ver que se trabaja duro, ¿no? Si se reduce a la mitad el tiempo de trabajo, el horario de trabajo, seguro que esos 3.000 van a entrar a trabajar también. Sencillo. ¿Por qué no se soluciona? Ah, porque los propietarios van a perder. La riqueza, ¿dónde está? En la explotación. Ese es el problema, ¿no? Entonces, estos grandes problemas que tiene el mundo se pueden solucionar, pero no se solucionan por los problemas políticos, los intereses políticos que tienen justamente los propietarios del mundo. Nosotros no somos nada, ¿no? Ya tendremos una casita, 2 casitas, ya, a más. Pero esta gente tiene miles de millones de dólares. ¿Para qué necesitan tantos millones? ¿No? ¿Para qué? Para decir que son ricos, nada más. Bueno, es todo eso, jóvenes. Les llamaré lista. ¿Ya? Les voy a llamar lista. Aguilar, Karina. Anabe, Cleto. Arteaga, Silvia. Caero, Lisbeth. Presente, doctor. Licenciado. Muy bien, Lisbeth. Ya saben que los que asisten tienen buena ponderación. Arteaga, Silvia, presente, Licen. Los que no asisten, ¿cómo les voy a ayudar si no asisten a clases? Cala, Zulma. Arteaga, Silvia, presente, Licen. Presente, Dinche. Zulma Cal. Arteaga le prestó asistencia. La señorita Zulma también. Presente, Dinche. Está bien, Zulma. Calani, Javier. Javier. Adriana. Camata, Jenny. Presente, dice. Jenny, muy bien. Castillo, Noemí. Castro, Ana Verónica. Presente, Licen. Ana Verónica, muy bien. Castro, Lourdes. Presente, Licen. Muy bien, Lourdes. Chile, Freddy. Presente, Licen. Muy bien, Freddy. Chile, Elena. Presente, Licen. Bien, Elena. Presente, Licen. Está bien, Elena, tienes asistencia. Chino, Richard. Choque, Jenny. Presente, Licen. Muy bien, Jenny. Choque, Wilford. Cocha, Lavinia.
Presente, Licen. Bien, Lavinia. Colque Griselda. Condori Judith. Presente, Licen. Presente, licenciado. Griselda. Colque Griselda, ya. Está bien, Griselda. Cruz Gloria. Presente, Licen. Muy bien, Gloria. Cuculi Lourdes. Esquivel Juana. Presente, Licen. Juana Esquivel. Sí, Licen. Fábrica Zulma. Fajardo Claudia. Estaba Claudia. Bueno, falta ahora. Foronda Alfredo. Gómez Iber. Presente, Lice. Muy bien, Iber. González Adrián. González Noemí. Huanca Verónica. Guaya Mariluz. Humérez Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente, Licen. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. Presente, Licen. Muy bien, Verónica. López Zeina. Presente, licenciado. Muy bien, Zeina. Luna Marcelo. Mamani Bernabé. Presente. Muy bien, Dice- Bernabé. Un saludo, Bernabé. Me recuerdo de ti también. De toditos. Mamani Daisy. Presente, Licen. Muy bien, Daisy. Marza Seila. Mitma Alexander. Presente, licenciado. Muy bien, Alexander. Morales Daisy. Presente, Licen. Muy bien, Daisy. Plata Israel. Licenciado, Sí. Ah, muy bien. licenciado, Sí. Lice, a mí tengo interferencias con mi señal, Lice. Tu apellido es. Chucutea Poma Lidia. Ya he pasado eso. Se reconecta mucho mi señal, licenciado. Sí, pero no estás en lista. ¿Perdón? No estás en lista. En plataforma normal está el doctor habilitado en la materia, doctor. Mira, yo te digo que vayas a DETIC y que te pongan en lista. Ya, licenciado. Ya. Ya. Doctor Israel Plata Huanca, doctor, ya pedí mi señal. Licenciado de igual. Israel, ¿no? Ya. Sí, licenciado Israel. Ya. Zamírez Oxana. Licenciado presente. Licenciado, tenía una participación penúltima, creo que se ha equivocado de nombre. Un ratito después que terminaré y hablamos. Zamírez Ronald. Presente, Lice. Muy bien, Ronald. Zibota Hermógenes. Licenciado. Muy bien, Hermógenes. Sánchez Emerson. Soruco Paola. Vilca Isabel. Vilca Poquechoque. Presente, doctor. Muy bien.
Isel, Gustavo. Yapura, Silvia. Huiga, Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Licenciado, Sí, Marisol. Dicen mi persona, por el licenciada, fue la aviso me puede señora revisar Yusco porque Mariluz. Con Marisol. tengo Marisol, ¿cuál es tu apellido? Judith Marisol Condori Condo. Condori. Condori, Condo, Judith. Ya. ¿Me puedes revisar en la lista, por favor? Está bien. Tengo Asistencia. corte con la señal. Ya. ¿Quién más? Dicen que Fajardo, no sé cómo Claudia. se me fue la señal. Asistencia. ¿Quién más? De mi persona, dicen. Guaya. Guaya Mariluz. ¿Está bien? Asistencia. ¿Quién más? Guaya Yusco Mariluz, dicen. Está bien, Mariluz, si tienes asistencia. Sí, dicen. Está bien, Bueno, bien. gracias. Todo bien, ¿no? De mi doctor Israel Plata, ¿ya está, doctor? Plata Israel. Sí, doctor. Ya, Sí, dicen. Plata, Huanca, Israel. ¿Tienes lista? ¿Tienes Ya, asistencia? gracias, dicen. Muy bien. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego, jóvenes, señoritas. Hasta luego, dicen. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, joven. Hasta luego. Hasta luego. Chao.